oyentes de Radio Separad. Estamos nuevamente en la sección Offenbach 200-140 y por supuesto de la mano de Jacobo Kaufmann. ¿Qué tal, Jacobo? Muy bien, muy bien. Con corona, pero bien, de buena salud, Bueno, y con ganas de escuchar buena música. Bueno, nosotros vamos en esta ocasión a hacer un programa un poco distinto, un poco especial, en el cual va a sonar la música de Offenbach, pero no de nuestro famoso Jacques Offenbach, sino del padre de Jacobo, igual que en la Biblia, pues Isaac. Exactamente. Isaac Offenbach, que falleció justamente, se cumplen ahora 170 años del fallecimiento. Él falleció el 26 de abril de 1850. Y el motivo por el que estamos hablando de él, claramente es porque no solo fue un excelente músico y escritor, sino que también influyó mucho en la obra de su hijo. Uh-huh. Bueno, ¿por qué no nos explicas en qué consiste su valía musical? Porque no era un compositor al modo clásico, sino alguien más bien vinculado con la tradición judía, ¿verdad? No solo eso, él conocía perfectamente la música no judía también, o sea, él sabía muy bien lo que era, sabía de Mozart muchísimo y de otros compositores de su época. Además era amigo personal de Liszt y de Weber, y él conocía perfectamente lo que se estaba escribiendo. Ahora, lo que ocurre, digamos, su evolución como compositor empezó ya muy temprano, o sea, cuando era un adolescente todavía y formaba parte de los tercetos de Hazanim que viajaban por toda la comarca. Y en esa época, ya antes de los 20 años, componía obras litúrgicas. Uh-huh. Bueno, justamente lo que hemos estado oyendo desde el principio de este programa es una obra litúrgica compuesta por él, un Tané Tokef. Es una obra, entiendo que es para los Yamim Noraim, ¿no? Para las grandes fiestas. Especialmente para Yom Kippur, y está basada en un texto que se atribuye o al Rabí Meshulam de Kalonimus o al Rabí Amram. Lo interesante de esta obra que es solemne, muy solemne, y que está basada en reflexiones existenciales. En la tercera parte escuchamos ya algunas de las músicas que luego compondría su hijo, especialmente incluso un minué que aparece en los cuentos de Hoffmann. Bueno, seguimos hablando de Isaac Offenbach y de sus primeros pasos y su viaje y llegada a una parte de lo que entonces era, bueno, Alemania. Llamar Alemania en esa época no existía ese concepto de un solo país, ¿no? Pero la ciudad es Deutsch. Sí, en Prusia en realidad, ¿no? Deutsch queda del otro lado del Rin, cruzando desde Colonia, cruzando el Rin, allí está Deutsch, que es una colectividad muy antigua, colectividad judía muy antigua. Y claro, Offenbach, que en esa época todavía se llamaba Ebers o Eberstadt, no estamos bien en claro. O sea, su hija en la biografía y en la historia de la familia lo menciona como Isaac Ebers, y el nombre de Offenbach lo adquirió después, porque él venía de la ciudad de Offenbach y lo llamaban el Offenbacher, o sea, la persona que venía de esa ciudad. Entonces adquirió ese nombre. Y en Deutsch conoció a las familias más importantes de la colectividad judía, entre ellos a los Rinskopf, cuya hija Mariana fue su esposa. Offenbach, joven, componía ya en esa época bastante seguido. Además, al parecer oficiaba como Hazán en otras de las comunidades de la región, y al mismo tiempo se ganaba la vida como violinista y como maestro de varios instrumentos
en las tabernas de Deutz, porque Deutz era el lugar de entretenimiento de la gente de Colonia, y allí se juntaban todos los espectáculos y todas las orquestas populares, y él formaba parte también de esas y se ganaba de ese modo la vida. Después llegó nuevamente a ocuparse de su profesión de Hazán, que en esa época no es lo que se conoce hoy. En esa época no existía una gran cantidad de personas que recibían un sueldo o eran los cantores oficiales y definitivos de una comunidad. Él fue una de las excepciones. Y seguimos de Deutz. Él llega a Colonia, ¿no? ¿Entiendo? Sí, sí, claro. Ya con algunos de sus hijos, los de sus primeros hijos que habían nacido en Deutz, él lleva a su familia al otro lado del Rin, a Colonia. La comunidad recién se había formado nuevamente después de 400 años, porque en el año 1400 todos los judíos de Colonia habían sido expulsados eternamente, así decía la ley. En cambio, en 1800 se había fundado una nueva comunidad y allí no había Hazán, y en cambio empezó a Isaac Offenbach a oficiar allí, primero en forma esporádica y también en otras ciudades de la región, y no estaba todavía con un sueldo fijo. O sea, en Colonia él enseñaba también técnica vocal y cómo tocar ciertos instrumentos. Se ganaba la vida con eso y muy, muy difícil. En cambio, cuando recibió el puesto, que conservó durante 30 años, su autoridad no solo fue la de un cantor, sino que como no había en Colonia un rabino, sino que el rabino más cercano vivía en Bonn, y él con sus conocimientos descollaba, su autoridad llegó a ser casi rabínica. Bueno, vamos ahora a empezar a escuchar, bueno, venimos escuchando un poquito y vamos a dedicarle un tiempo más amplio para escuchar una obra que es el Lejado Di, una obra para la que él también compuso su propia música, aunque en la letra de este tema sí que está vinculado a España, Sefarad, ¿no? También a Salónica, porque el texto al parecer es de Shlomo Levi Alkabetz, que era, claro, un judío sefardí que vivía en Salónica, pero que era, digamos, solamente escribió el texto. Las melodías fueron más o menos, se escribieron más o menos 2000 melodías para este texto. La melodía de Isaac Offenbach es de 1848, 2 años antes de su fallecimiento. Pues vamos a escucharla y seguimos dentro de un momento. Volvemos a hablar con Jacobo Kaufmann de Isaac Offenbach, el padre del compositor. Hemos hablado de sus primeros pasos como Hazán, como compositor litúrgico, y hasta que afianza su destreza, la da a conocer de forma muy evidente en Köln, en Colonia. Pero no, ese no fue el final de su destino, ¿no? No, en realidad llegó a descollar en muchas otras cosas. Él, además de ser autor
de varias obras que mencionaré después, descubrió muy temprano las aptitudes de dos de sus hijos, su hijo mayor, Jules, que era un excelente violinista, y el de su pequeño hijo Jacques, o sea, Jacob, en esa época, que tocaba el violonchelo. Decidió que ya no tenían en Colonia a ningún maestro que podía enseñarles algo nuevo y tomó la iniciativa de ir a París. Ahora, ese viaje no era casual, primero porque París era el centro en ese momento de la cultura europea y ahí se juntaban todos los grandes artistas. Pero también había quedado vacante un puesto de Hazan, porque había fallecido el año anterior Israel Lovi, un famosísimo Hazan, y además había Isaac tenido noticia de que en Bruselas había quedado vacante también un puesto. Entonces él emprendió en un carro a caballo, que era la manera en que se viajaba en ese entonces, tomó a sus dos hijos, pasó por Bruselas, se presentó, no obtuvo el puesto y llegó a París con sus dos hijos, donde allí también se presentó en dos oportunidades en la sinagoga del consistorio y participó en las reuniones de la comisión directiva de la comunidad judía, donde él no consiguió el puesto que ansiaba. En cambio, sus dos hijos, Jacques y Jules, obtuvieron el cargo de directores de coro, del coro de la sinagoga. Lógicamente, ese no es todo. Isaac, que era un hombre de una iniciativa impresionante, tomó a sus hijos. A Jules lo llevó a conocer a Paganini, que estaba en esa época en París y que accedió a darle clases, y a Jacques lo llevó al conservatorio, que en esa época estaba presidido por Cherubini, y Cherubini le dijo que allí no se aceptaban alumnos extranjeros, aunque en realidad él era extranjero también. Pero Isaac le pidió que escuchara al chico tocar una obra a primera vista, cosa que hizo, y deslumbró a todos los profesores y fue aceptado al conservatorio también. Ahora, toda esa época no fue muy brillante, porque a los 6 meses alguien le sopló al rabino de la comunidad de París que uno de los hermanos Offenbach tocaba el violín el viernes a la noche. Entonces el rabino, que decía que una persona que trabaja en la sinagoga no podía de ninguna manera quebrar el Shabbat, y no les renovaron el contrato, con lo que los hermanos Offenbach quedaron desocupados, pero lógicamente uno se pregunta qué hubiera sucedido si no hubiese sido así. Uh-huh. Bueno, todo esto nos lleva a que los chicos triunfan, e incluso Jacques empieza a componer, ¿no? Jacques empieza a componer valses y además inspirado en la música de su padre. Y su padre había compuesto muchas obras, no solamente litúrgicas, y Jacques compone una obra que se llama Rebeca, que él mismo dijo que estaba basada en temas medievales hebreos. Cosas que yo personalmente pongo en duda. Seguramente no conocería música medieval, pero sí del Renacimiento. Ese poema musical, Rebeca, junto con valses, dio comienzo a la carrera de Jacques en París. Bueno, vamos a escuchar una nueva obra de Isaac Offenbach. Hoy nos centramos solamente en la música compuesta por el padre. Vamos con el Yaale. No sé si quieres decirnos algo de esta pieza. Sí, bueno, es una obra que es una de las plegarias del Kol Nidrei, la víspera de Yom Kippur, y es una oración que empieza en un tono festivo y sigue casi en un tono, no diría en broma, pero sí más bien ligero, que es inaudito. Y ya vemos aquí que había una cierta travesura en la manera de componer de Isaac, que luego transfirió a su hijo.
Bien. Bueno, estábamos oyendo ya a Ale, vamos a seguir hablando de la obra de Jacques Offenbach. Supongo que después de los problemas en París, ¿no volvieron a Colonia o sí? Sí, volvieron en varias oportunidades, y en una de ellas incluso los dos hijos rezaron junto con su padre en la sinagoga, o sea, formaron el terceto. Y eso fue muy poco antes de que Jacques se convirtiera al catolicismo, y que fue una exigencia de su futura suegra para poder casarse con Herminie Delquin. Después de ese casamiento, no fueron a Colonia por varios años y volvieron recién en 1848. No, sí, en 1848, cuando estallaron las revoluciones y los levantamientos sociales en casi toda Europa. Ahora, Mientras sí, tanto, digo que Isaac Offenbach siguió componiendo. no solo componiendo, sino desempeñándose como Hazán, ahora ya en un puesto efectivo en la sinagoga de Colonia, que era pequeñita, pero él componía casi todas las piezas para todas las festividades, que las componía y las ejecutaba allí mismo. Y eso era más que nada para levantar el ánimo de la gente que concurría, porque había en esa época una tendencia a sentirse más bien, ¿cómo podría decir? La gente estaba ya más atada al entorno alemán y había olvidado el hebreo y había olvidado muchas cosas, y las generaciones jóvenes no conocían muy bien de qué se trataba. Entonces, Isaac, que también compuso dos libros para la ocasión, una Agadá y un Sidur, justamente para salvar el conocimiento de las generaciones jóvenes, componía las obras de una manera accesible, y cosas de que la juventud pudiese identificarse con ella, entenderlas y gozarlas. Uno de los ejemplos es creo que vamos a escuchar ahora para Pesach, ¿no es cierto? El Hadgadiá, que quiere decir una ovejita. Una obra que Isaac Offenbach creó en 1838. Claro que el texto existía ya entre los siglos X y XV, y había sido conocido tanto por las comunidades ashkenazitas como las sefarditas a partir del siglo XVI. Ahora podemos escuchar, lógicamente, este Hadgadiá lo escucharemos en alemán. Lo había compuesto en alemán justamente para el entendimiento de toda la concurrencia. Día. Ein Lämmchen, es kaufte sich mein Vater, 2 Susse galt der Kauf. Ein Lämmchen, ein Lämmchen. Da kam wolltüt und hadert, die Katz und fraß es auf. Das Lämmchen. Ein Hund, den es verdrossen, doch es floss unschuldig Blut. Vom Lämmchen. Kam schnell hergeschossen, zerriss die Katz in Wut. Ums Lämmchen. Ein Stock stand nah beim Hunde. Muy bien, estamos escuchando este Hadgadiá que nos habías presentado, y bueno, ya entramos casi en el epílogo de la vida de Isaac Offenbach, cómo fue su final, y también nos interesa algo de la posteridad, es decir, qué pasó con sus obras, dónde están, y también alguna bibliografía sobre el tema que seguramente está firmada incluso por ti.
Bueno, sí, claro. Aquí ocurren varias cosas interesantes. Primero, los últimos años de Isaac no fueron felices. Falleció la esposa y falleció un hijo joven y tuvo muchas desgracias en su vida, además de tener un sueldo muy pequeño que le costaba muchísimo mantenerse. Así todo, nunca perdió su sentido del humor y también escribió, para demostrarlo, escribió varias cosas relacionadas con la fiesta de Purim. Tú sabes que lógicamente la tradición teatral judía empieza con las representaciones que se hacían en la fiesta de Purim, y él escribió una obra que se llama Esther, o la fuga de los judíos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que no es en realidad una comedia, sino que es una tragedia en la que ya se escucha un vocabulario que 100 años más, esa obra fue escrita en 1833, y ya se escucha un vocabulario en boca de Amán que hace recordar a lo que se escuchó en Alemania un siglo después. Así todo, en otras ocasiones en Purim él escribió también poemas humorísticos, más bien satíricos. Uno era el de un vendedor de libros, un mojer sefarim, y otro de un vendedor de antigüedades, en que pone las verdades en su lugar, en las que señala la diferencia entre lo sagrado y lo profano, y lo real y lo irreal. Es muy interesante esa actitud, porque eso lo llevó hasta sus últimos días a ver la vida de una manera, con una sonrisa muy especial, crítica desde luego, que vemos también en la obra de su hijo, porque la mayoría de las grandes obras de Jacques Offenbach tienen y denotan justamente esa característica. Quiero destacar también que Offenbach tuvo toda su vida la foto de su padre encima del piano, y siempre mientras componía tenía a su padre a la vista. Es muy interesante porque la influencia no fue solamente a nivel personal, sino también a nivel musical, cosas que podemos escuchar. Creo que vamos a escuchar, si no me equivoco ahora, el Aleluya, que es el último salmo de David, ¿verdad? El Salmo 150. Vas a ver que aquí escucharás dos temas. Uno será muy similar a lo que se escucha en la obra de Jacques Offenbach, La Gran Duquesa de Gerolstein, y también atisbos del área de France en los cuentos de Hoffmann. Eso es muy interesante porque es cerca del final de su vida. En realidad, claro, los grandes triunfos de Jacques vinieron después de la muerte de su padre. Tú me decías también de dónde están las obras. Las obras las descubrí hace más de 30 años en la biblioteca de los Estados Unidos, del Hebrew Union College. Están ahora en dos lugares, además del Hebrew Union College. Una es en mi casa y otra es en la Biblioteca Nacional de Israel, que se encuentra en Jerusalén. Me habías preguntado también de mis libros. Yo tengo un libro que está publicado ahora en 3 idiomas, o sea, Isaac Offenbach y su hijo Jacques, donde también hay muchísimo material. La obra tiene un subtítulo: No todos los días es Purim. Ciertamente no lo fue. La vida de él fue muy azarosa y muchas veces muy triste, pero se pudo superar gracias a la música. Pues gracias a la música con que nos vamos a despedir con este Aleluya del Salmo 150, y gracias a Jacobo Kaufmann no solamente por esta entrevista, sino por esta columna que estamos recorriendo semana a semana aquí en Radio Sefarad, y que la próxima reanudaremos con la música del compositor de operetas más famoso, Jacques Offenbach. Muchas gracias, Jacobo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Alleluia, alleluia, il becorcio, alleluia, birchi auso, alleluia, pige
Halleluja, bezilzere in Shammai.